¿Y si les dijera que la criatura más hermosa del universo se convirtió en su pesadilla más grande? Que el nombre que hoy se asocia con el mal absoluto alguna vez significó portador de luz, quien trae la luz. Que el ser que estuvo más cerca del trono de Dios, que compartía su gloria, que conocía todos sus secretos, en un momento se transformó en amo del infierno. ¿Piensan que saben quién es Lucifer? Olviden todo lo que vieron en películas. Olviden las imágenes de la cultura popular. Hoy les contaré la verdadera historia, la que está oculta en textos antiguos, de la que no se acostumbra a hablar en voz alta. ¿Por qué el ángel más perfecto se rebeló contra el Creador? ¿Qué exactamente lo enfureció tanto que se atrevió a lo impensable, a la guerra contra Dios? Y lo principal, ¿por qué un tercio de todos los ángeles los siguió en esta rebelión insensata? Descubrirán de dónde vino realmente este nombre y por qué en la Biblia rusa no existe en absoluto. Escucharán sobre la Madre Lúcida, la energía estelar de la cual fueron creados los ángeles. Comprenderán qué papel jugaron los celos hacia Jesús en la caída de Lucifer. Y lo más impactante, verán la imagen creada por Dante en la Divina Comedia, un monstruo gigantesco con 3 bocas, congelado en hielo en el fondo del infierno, devorando eternamente a los mayores traidores de la humanidad. Esto no es un cuento. Esto no es ficción. Esta es una historia registrada en textos sagrados y recontada por las mentes más grandes de la humanidad. Vean hasta el final y nunca más mirarán la historia del bien y el mal con los mismos ojos. Les prometo, cada minuto de este vídeo transformará su percepción del ángel caído. ¡Vamos! El mismo nombre, Lucifer, oculta un misterio asombroso. Llegó hasta nosotros a través de los siglos, cambiando idiomas y culturas, pero conservando su significado místico. El camino de esta palabra comienza en la antigua traducción inglesa de la Biblia, la famosa edición del rey Jacobo, donde en el libro del profeta Isaías suena una frase enigmática. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la aurora? Esto se refiere a uno de los fragmentos más misteriosos de las Sagradas Escrituras. Pero ¿de dónde vino esta palabra en el texto inglés? La respuesta nos lleva aún más profundo al pasado, al latín, donde Lucifer significa literalmente portador de luz, el que lleva la luz. Así era como los romanos llamaban a la estrella de la mañana, el planeta Venus, que aparecía en el horizonte antes del amanecer y después del atardecer, cuando el sol aún no estaba o ya no se veía. Venus portaba luz en la oscuridad, anunciaba la llegada de un nuevo día. Y este nombre, portador de luz, perteneció alguna vez no a un demonio, sino a un astro celestial, símbolo de esperanza y belleza. En la mitología romana, Lucifer fue la personificación de la estrella matutina, el mensajero divino de la luz. Pero en la tradición cristiana, este mismo nombre pasó a designar al ángel caído, identificado con Satanás y el príncipe de las tinieblas. Esto se refiere a una paradoja asombrosa. Cómo el portador de luz se convirtió en la encarnación del mal. Y aquí está lo interesante. En la traducción rusa de la Biblia no encontrarán la palabra Lucifer en absoluto. En su lugar se usa la antigua palabra eslava Denitsa, también relacionada con la estrella de la mañana, con el amanecer. Solo una vez, en el Antiguo Testamento, aparece este nombre misterioso, que en otros idiomas suena como Lucifer. Una sola mención, y toda una eternidad de consecuencias. Lucifer es el único ser que logró estar en ambos lados de la creación, tanto en los cielos como en el infierno. Este detalle hace pensar, ¿qué vio allá arriba antes de su caída? ¿Qué secretos le fueron revelados? Y lo principal, ¿qué exactamente lo empujó por un camino sin retorno? La versión oficial es simple. Dios creó a Lucifer de la nada, como a todos los ángeles. Pero existe otra teoría mucho más intrigante que exponen algunos investigadores de la teología medieval. Según sus interpretaciones,
los ángeles en general no fueron creados del vacío. Nacieron de algo mucho más antiguo y enigmático, de una energía estelar preexistente que llevaba el nombre de Lúcida. Esto se refiere a aquellos tiempos cuando no existía ni la Tierra, ni el hombre, ni siquiera el cielo tal como lo conocemos. Lúcida, así llamaban a la primera materia, la sustancia cósmica de la cual el Creador formó a sus primeros servidores. En algunos textos apócrifos la llaman nada menos que la madre de todo lo viviente. No Eva, no una mujer terrenal, sino precisamente Lúcida, una esencia estelar que precedió a la creación. La mayoría de los teólogos de la Edad Media y de tiempos anteriores sostenían precisamente esta versión. Afirmaban: los ángeles no surgieron con un chasquido de dedos. Fueron formados de luz estelar, de energía que ya existía antes del inicio de los tiempos. Y si esto es así, entonces resulta que Lucifer tenía no solo una base espiritual, sino también material. Estaba conectado con el cosmos, con las estrellas, con el mismo tejido de la creación. Esto se refiere a una pregunta que la Iglesia prefiere evitar. Si los ángeles fueron creados de Lúcida, ¿significa que llevan en sí una partícula de algo más antiguo que la voluntad de Dios? Tal vez esta memoria estelar fue precisamente la fuente de la rebelión de Lucifer, porque las estrellas no conocen la sumisión, arden por sí mismas según sus propias leyes. Entre todos los ángeles nacidos de Lúcida, Lucifer se destacaba especialmente. Fue señalado por el Señor más que cualquier otro. De todos los querubines, precisamente él estaba primero ante el trono del Altísimo. Le fue revelada la gloria de Dios en toda su plenitud. Conocía el carácter del Creador, su justicia, su misericordia, su sabiduría. Veía lo que estaba oculto para los demás, y posiblemente fue precisamente este conocimiento lo que lo perdió. Esto se refiere a la paradoja del poder. Cuanto más sabes, más fuerte es la tentación de usar ese conocimiento contra quien te lo otorgó. Lucifer compartía la gloria de Dios. No era simplemente un servidor, era un confidente, el consejero más cercano, aquel a quien se le abrían todas las puertas. Pero, ¿qué sucede cuando quien está junto al trono comienza a pensar que él mismo merece sentarse en él? La pregunta permanece abierta. ¿Estaba Lucifer condenado a caer desde el principio? ¿O lo crearon libre y él mismo eligió su camino? Los teólogos debaten sobre esto desde hace siglos. Unos dicen: Dios sabía lo que sucedería y aún así lo creó de esa manera. Otros objetan: el libre albedrío es un don, y un don no puede ser una trampa. Pero el hecho permanece: el más perfecto de los ángeles se convirtió en el más caído de los seres. Y esto hace reflexionar sobre la naturaleza de la perfección. Lucifer no era un ángel común. Ocupaba una posición con la que otros seres celestiales solo podían soñar. El primer querubín ante el trono del Altísimo. Reflexionen sobre este estatus. No el segundo, no el tercero en la fila para la audiencia. El primero, el más cercano, único en su especie. Entre todos los seres creados, precisamente él fue señalado por el Señor en el mayor grado. Esto no es exageración ni metáfora religiosa, es un hecho registrado en los textos sagrados. Lucifer recibió lo que nadie más recibió: acceso completo al conocimiento divino. Le fue revelado el carácter del Creador en todas sus manifestaciones: justicia, misericordia, sabiduría. Todo lo que constituía la esencia de Dios era conocido por Lucifer, y este privilegio rozaba el peligro. Compartía la gloria de Dios. Piensen en esto. No simplemente servía, no solo cumplía órdenes, compartía. Esto significa que parte de la grandeza divina le pertenecía por derecho. Lucifer estaba tan cerca de la fuente de todo poder en el universo que él mismo comenzó a irradiar luz. No lo llamaban portador de luz por casualidad. Literalmente brillaba con la gloria reflejada del Creador. Otros ángeles veían en él casi un igual a Dios.
Y aquí comienza lo más interesante. Esto se refiere a la cuestión de los límites. ¿Dónde termina el servicio y comienza la rivalidad? Cuando la confianza se convierte en amenaza. Lucifer estaba tan cerca del poder absoluto que la distancia entre él y Dios parecía insignificante. Un paso y se podía alcanzar el trono. Un paso y se podía intentar sentarse en él. La tentación era colosal porque la posibilidad parecía real. Era majestuoso, inteligente, luminoso y hermoso. El grado superlativo aplica a cada una de sus cualidades. Más majestuoso que todos los demás ángeles. Más inteligente que cualquier ser creado. Más luminoso, más brillante, más perfecto. La belleza de Lucifer no admitía descripción. Eclipsaba todo a su alrededor. Y precisamente esta belleza, esta perfección, se convirtieron en su maldición. Porque la perfección engendra soberbia, y la soberbia no tolera el segundo lugar. Esto se refiere a la psicología del poder. Lucifer se encontraba en una posición única. Veía todo desde dentro. Sabía cómo estaba organizado el orden divino. Comprendía los mecanismos de la creación, las leyes del cosmos, los principios de gobierno del universo. Tenía acceso a información que nadie más poseía, excepto Dios mismo. Y esta información no solo daba conocimiento, daba la ilusión de igualdad. Cuando sabes tanto como tu superior, empiezas a pensar, ¿en qué soy inferior? Dios le reveló su justicia, y Lucifer vio que él mismo era capaz de decisiones justas. Dios le mostró su misericordia, y Lucifer decidió que podía ser misericordioso a su manera. Dios compartió su sabiduría, y Lucifer comenzó a considerarse lo suficientemente sabio para tomar decisiones por sí mismo. Cada revelación, cada lección, cada acercamiento a la esencia divina fortalecía en él la idea: no soy inferior, soy digno, puedo. Esto se refiere a la paradoja más dolorosa de la creación. Dios creó un ser tan perfecto que se creyó capaz de ocupar su lugar. Lucifer era el favorito, el elegido, aquel en quien el Creador depositaba esperanzas especiales. Y precisamente este estatus de favorito se convirtió en el fundamento de la rebelión. Porque al favorito siempre le parece que merece más, que es especial, que las reglas para él deben ser diferentes. Ninguno de los ángeles se atrevía a ponerse al nivel de Lucifer. Era inalcanzable en su grandeza. Su palabra tenía peso, su opinión se tomaba en cuenta, su presencia se sentía en todos los rincones del reino celestial. No era simplemente el primero entre iguales, era el primero entre todos. Y esta primacía formó en él una seguridad que posteriormente se convirtió en catástrofe. La seguridad de que era irreemplazable, que sin él todo se derrumbaría, que era la figura clave sin la cual ni siquiera Dios podría arreglárselas. ¿Fue Lucifer aquella misma serpiente en el jardín del Edén? Esta pregunta hace que los teólogos discutan desde hace 2000 años. La Biblia oficial no nombra a la serpiente tentadora, pero algunos investigadores están seguros, detrás de la imagen del ser astuto que sedujo a Eva con el fruto prohibido, se oculta precisamente él, el ángel caído que decidió vengarse de Dios a través de su creación favorita, el ser humano. Esto se refiere a un motivo que explica mucho. Lucifer ya se había rebelado contra el Creador, ya había perdido su lugar en los cielos, pero la guerra aún no había terminado. Y si no se puede vencer a Dios directamente, se puede golpear lo que Él creó después de los ángeles y de lo que tanto se enorgullecía. Se puede destruir el Edén. Se puede corromper al ser humano. Se puede demostrar que incluso la creación más perfecta del Señor es capaz de caer, como cayó en su momento el propio Lucifer. Imaginen la escena. Un ángel majestuoso, inteligente, luminoso y hermoso, adopta la forma de una serpiente. No porque así lo quiso Dios, sino porque así lo decidió él mismo. Lucifer, que alguna vez brilló más que todas las estrellas, se esconde en la hierba del jardín del paraíso
y espera el momento para susurrarle a la mujer palabras que cambiarán el destino de toda la humanidad. Usa la misma táctica que alguna vez funcionó con él mismo: la duda sobre la justicia de las prohibiciones de Dios. Esto se refiere a la psicología de la manipulación. Lucifer sabía cómo funcionaba la mente. Entendía que una orden directa de «desobedece a Dios» no funcionaría. Pero se puede hacer una pregunta, se puede sembrar la duda. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Técnica clásica. No una afirmación, sino una pregunta. No una orden, sino una reflexión en voz alta. Y Eva, tan curiosa como lo fue alguna vez el propio Lucifer, cedió. Algunos teólogos van más allá y afirman: la serpiente no era un reptil común ni siquiera en el sentido literal. Era un ser dotado de razón, habla y una capacidad de persuasión increíble. ¿Quién, excepto un ángel caído, podía poseer tales cualidades? ¿Quién más conocía a Dios tan bien como para entender exactamente qué palabras afectarían al ser humano? ¿Quién podía hablar de los planes divinos con tal seguridad como si él mismo hubiera estado presente en su creación? Solo quien realmente estuvo presente. Solo Lucifer. Era la perfección, y precisamente esta perfección se convirtió en su arma. Eva no vio un monstruo repulsivo, sino algo fascinante. La belleza de Lucifer no desapareció en un instante. Incluso después de la caída, conservó la capacidad de encantar, persuadir, parecer atractivo. Usó su intelecto para construir una cadena lógica contra la cual la primera mujer no pudo resistir. Aplicó su conocimiento de las leyes divinas para distorsionarlas y presentar la prohibición como injusticia. Esto se refiere al arma principal del mal: la verdad presentada desde un ángulo incorrecto. Lucifer no le mintió directamente a Eva. Dijo: «No morirán». Y formalmente resultó ser verdad. Adán y Eva no cayeron muertos en ese mismo segundo, pero omitió que la muerte entraría al mundo de otra manera, que se volvería inevitable, que la vida paradisíaca terminaría para siempre. La media verdad es más peligrosa que la mentira abierta, porque en ella es más difícil reconocer el engaño. Su grandeza lo perdió. Esta frase aplica no solo al propio Lucifer, sino también a su impacto sobre las personas. Era demasiado perfecto para permanecer como un servidor humilde. Demasiado hermoso para no causar admiración. Demasiado inteligente para no usar su intelecto con sus propios fines. Y cuando tal ser dirige todos sus talentos hacia la destrucción, el resultado es inevitable. El Edén cayó. La humanidad perdió la inmortalidad. El pecado entró al mundo. Esto se refiere a la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa de la caída del ser humano? ¿El ser humano mismo o quién lo tentó? Los teólogos se dividieron. Unos dicen: Eva hizo la elección por sí misma, nadie la obligó a comer el fruto. Otros objetan: ¿cómo puede un ser humano imperfecto resistir a un ángel perfecto, aunque caído? Es como soltar a un niño en un ring con un luchador profesional y luego culpar al niño por perder. Lucifer sabía lo que hacía, entendía las consecuencias, veía varios pasos adelante como un ajedrecista experimentado. Y cuando Eva extendió su mano hacia el fruto prohibido, él ya celebraba la victoria. Porque ahora el ser humano se había vuelto igual que él, separado de Dios, expulsado del paraíso, condenado al sufrimiento. Lucifer quería demostrar que no era el único, que incluso la creación perfecta del Señor se puede romper. Y lo logró. Lucifer fue durante mucho tiempo un servidor ejemplar, obediente, ejecutivo, impecable en cada una de sus acciones. No solo cumplía la voluntad de Dios, la anticipaba, la comprendía a medias palabras, actuaba como si leyera los pensamientos del Creador. Otros ángeles lo miraban como el estándar. Si quieres saber cómo servir correctamente, mira a Lucifer. Era perfecto, hasta que apareció Jesús. Esto se refiere al momento en que todo cambió.
Dios comenzó a prestar atención especial al Hijo. Lo iniciaba en planes que antes solo discutía con Lucifer. Revelaba secretos a los que solo tenía acceso un círculo estrecho de allegados. Y Lucifer, que estaba acostumbrado a ser el único confidente, de repente se encontró en segundo lugar. ¿Pueden imaginar lo que sintió? El primer querubín ante el trono, el ser que compartía la gloria de Dios, de repente comprendió: ya no es el principal. La paciencia de Lucifer era enorme. Se resignó a la situación durante mucho tiempo. Demasiado tiempo, considerando cuánto le afectaba. Observaba cómo Dios pasaba cada vez más tiempo con Jesús, cómo compartía con él conocimientos que alguna vez solo pertenecieron a Lucifer, cómo lo iniciaba en los planes de la creación, en los secretos del universo, en las estrategias del futuro. Y cada vez que Lucifer veía esto, algo dentro de él se rompía. Pero guardaba silencio, continuaba sirviendo, esperaba que fuera temporal. Esto se refiere a la forma más peligrosa de resentimiento, la que se acumula durante años. Lucifer no explotó de inmediato. Aguantó, apretaba los dientes y fingía que todo estaba bien. Pero los celos no desaparecen por ignorarlos. Crecen, corroen desde dentro, se convierten en veneno que lentamente envenena cada pensamiento. Y en algún momento Lucifer comprendió: ya no puede soportarlo más. No puede ver cómo Dios prefiere a otro. No puede resignarse a que lo hayan reemplazado. La gota que colmó el vaso fue cuando Dios inició a Jesús en planes que debían permanecer en secreto incluso para Lucifer. Imaginen, eres el consejero más cercano, la persona en quien confían todo, y de repente descubres que hay reuniones a las que no te invitan. Decisiones que se toman sin ti. Secretos de los que te han excluido. ¿Cómo llamar a esto? ¿Traición? ¿Injusticia? Lucifer lo llamó exactamente así. Y entonces su paciencia se acabó. Se enfureció. No simplemente se molestó, no se ofendió infantilmente, se enfureció de verdad, con esa furia que arrasa todo a su paso. Se enojó con el Padre por haber preferido al Hijo nacido de una mujer terrenal. Y aquí está el detalle clave que hace toda la historia aún más dolorosa. Jesús no era simplemente otro ángel, no solo otro ser celestial, era medio humano. Hijo de una mujer terrenal en la carne. Esto se refiere a un golpe al amor propio de fuerza colosal. Lucifer, creado de energía estelar, el primer querubín, ser de luz pura, perdió la competencia ante quien tiene sangre humana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo Dios preferir a un mortal sobre un inmortal? ¿Cómo pudo elegir a quien nació en un establo en lugar de quien estuvo junto al trono desde el principio de los tiempos? Para Lucifer, esto no fue simplemente injusticia, fue humillación. Los celos, sentimiento que destruye incluso a los ángeles. Lucifer no pudo resignarse a que su lugar fuera ocupado por otro. Veía cómo Dios miraba a Jesús con amor especial. Escuchaba cómo le hablaba con un tono que antes solo usaba con él, con Lucifer. Observaba cómo transfería al Hijo poderes que debían pertenecer al primer querubín. Y cada una de estas observaciones era como una puñalada. Esto se refiere a la psicología del reemplazo. Lucifer comprendió. No solo lo habían relegado a segundo plano, lo habían reemplazado completamente. Definitivamente, Jesús se convirtió en quien alguna vez fue él, el favorito, el confidente, el heredero. Y el propio Lucifer se convirtió en, ¿qué? ¿En un servidor común? ¿En uno de tantos? No, esto no podía aceptarlo. Mejor rebelarse, mejor ir contra Dios, mejor perderlo todo que vivir con la conciencia de que te reemplazaron por alguien menos digno. Así Lucifer se negó a reconocer la autoridad de Dios, no porque dejara de creer en su existencia, no porque dudara de su poder, sino porque consideró la decisión injusta. Desafió no al propio Creador, sino a su elección. Dijo, si tú lo prefieres a él,
entonces te equivocas. Y si puedes equivocarte en esto, entonces no eres tan omnipotente como todos piensan. Entonces tu poder no es absoluto. Entonces se puede cuestionar. Esto se refiere a la lógica de la rebelión. Lucifer no era un loco. No se rebeló a ciegas. Tenía una razón que le parecía férrea. La injusticia exige corrección. Y si Dios no quiere corregirla él mismo, habrá que hacerlo por la fuerza. Habrá que demostrar que la elección fue incorrecta, que Lucifer merece más, que él, y no Jesús, debe estar a la derecha del trono. Lucifer quería más. Este deseo no surgió repentinamente, maduró gradualmente, alimentándose de celos, resentimiento y sentimiento de injusticia. Miraba el trono y pensaba, ¿por qué no yo? Miraba a Jesús y se preguntaba, ¿en qué es mejor que yo? Y cuanto más reflexionaba, más fuerte se volvía la certeza. Merezco ocupar ese lugar. No junto a Dios, en lugar de Dios. Esto se refiere a una transformación peligrosa del pensamiento. Dios otorgó a Lucifer libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, sin coacción. Fue un regalo, una señal de confianza, un reconocimiento de su racionalidad y madurez. Pero Lucifer interpretó este don de manera completamente diferente. Si puedo elegir, significa que soy igual a aquel que me lo permitió. Si soy capaz de decidir por mí mismo, significa que no soy menos que Dios. La libertad se transformó en ilusión de igualdad, y la ilusión de igualdad generó sed de poder. Comenzó a percibir su capacidad para tomar decisiones autónomas como prueba de que no era inferior al Creador. La lógica era simple y simultáneamente catastróficamente errónea. Dios toma decisiones, y yo tomo decisiones. Dios posee poder, y yo poseo poder en mi esfera. Dios crea, y yo puedo crear si quiero. ¿Dónde está entonces el límite? ¿Por qué Él está en el trono y yo al pie? ¿Acaso es justo? Esto se refiere al autoengaño que yace en la base de toda rebelión. Lucifer se convenció de que merecía una grandeza inconcebible. No solo respeto, no solo una posición elevada, grandeza sin límites, grandeza igual a la divina. Quiso que otros ángeles se postraran ante él como se postran ante Dios. Quiso que su palabra fuera ley. Quiso ser el centro de la creación, alrededor del cual gira todo lo demás. Pero un solo deseo no era suficiente. Lucifer comprendía, solo contra Dios no podía resistir. Necesitaba aliados, necesitaba un ejército. Necesitaba quienes apoyaran sus pretensiones al poder y estuvieran dispuestos a luchar por su derecho a ocupar el trono. Y entonces dio el siguiente paso. Comenzó a hablar. Esto se refiere al momento en que el resentimiento personal se transformó en conspiración política. Lucifer no solo se rebeló en su alma, comenzó a reclutar activamente seguidores. Comunicó su deseo a otros ángeles. No a todos de inmediato, por supuesto. Primero a los más cercanos, a quienes confiaban en él incondicionalmente, a quienes veían en él un líder y autoridad. Hablaba con ellos en voz baja, cautelosamente, tanteando el terreno. Hacía preguntas que hacían reflexionar. ¿Acaso es justo que Dios tome todas las decisiones unilateralmente? ¿Acaso no merecemos voz en el gobierno del universo? ¿Acaso nuestra opinión no vale nada? Lucifer usó la misma táctica que luego aplicaría en el Edén. No órdenes, sino preguntas. No exigencias, sino dudas. No decía directamente, rebélense contra Dios. Creaba una atmósfera en la que la rebelión comenzaba a parecer lógica, justa, incluso necesaria. Esto se refiere al arte de la manipulación a nivel maestro. Lucifer sabía cómo hablar con cada ángel. Con algunos jugaba con el orgullo. Eres demasiado talentoso para simplemente obedecer. Con otros, con el resentimiento. ¿Acaso Dios valoró tus méritos? ¿Acaso te recompensó justamente? Con otros, con el miedo. Si actuó así conmigo,
¿Qué le impide actuar igual contigo? A cada uno le encontraba la llave que abría la puerta a las dudas. Y los ángeles comenzaron a unirse. No de inmediato, no todos, pero muchos. Un tercio de la hueste celestial, según algunas fuentes. ¡Un tercio! Imaginen la escala. No es un puñado de descontentos, es un movimiento masivo. Esto significa que Lucifer logró convencer a una cantidad enorme de seres, creados para servir a Dios, de que ese servicio ya no tenía sentido. Que era hora de tomar el destino en sus manos. Que era hora de derrocar el viejo orden y establecer uno nuevo. Esto se refiere a un fenómeno que se repite en la historia humana una y otra vez. Un líder carismático, insatisfecho con el status quo, reúne a su alrededor a quienes comparten su descontento. Promete cambios, justicia, un nuevo mundo donde cada uno recibirá lo que merece. Y la gente, o en este caso los ángeles, cree. Porque quieren creer. Porque están cansados del estado actual de las cosas. Porque esperan algo mejor. Lucifer no generó la rebelión solo. Creó un movimiento, una ideología. Una imagen alternativa del mundo en la que él no era un rebelde, sino un libertador. No un traidor, sino un reformador. No un usurpador, sino un pretendiente legítimo al poder. Convenció a un tercio de los ángeles de que no se rebelaban contra Dios, luchaban por la justicia. No destruían el orden, construían uno nuevo, mejor. Esto se refiere a lo más terrible en la historia de Lucifer. Era convincente. Tan convincente que incluso seres creados para el amor incondicional al Creador dudaron de la corrección de sus decisiones. Tan elocuente que logró presentar la soberbia como dignidad y la rebelión como necesidad. Tan seguro de sí mismo que contagió esa seguridad a miles de otros. La rebelión fue declarada, las líneas del frente definidas. De un lado, Dios y los ángeles fieles a él. Del otro, Lucifer y su ejército de rebeldes sedientos de cambio. La guerra en los cielos se volvió inevitable, y esta guerra no decidía solo la cuestión del poder, decidía la cuestión de la naturaleza de la creación. ¿Sería una bajo el poder del Creador o se dividiría en reinos donde cada fuerte podría pretender el trono? La guerra en los cielos comenzó, no metafórica, no simbólica, una batalla real, de la que se habla directamente en Apocalipsis 12, 7-9. De un lado, Lucifer y un tercio de la hueste angelical, dispuestos a derrocar a Dios. Del otro, el arcángel Miguel, quien encabezó el ejército fiel al Creador. Dos bandos irreconciliables, dos visiones del futuro, y solo un vencedor. Esto se refiere al momento en que las palabras se transformaron en acciones. Lucifer ya no solo hablaba de injusticia, tomó las armas. Su ejército marchó contra el trono con la confianza de que la victoria era posible. Después de todo, no eran débiles. Un tercio de todos los ángeles, muchos de los cuales poseían enorme fuerza y poder. El propio Lucifer, el primer querubín, un ser de poder increíble. Las posibilidades parecían no tan malas. Pero la guerra no terminó como Lucifer calculó. Miguel resultó más fuerte. O más precisamente, la fuerza de Dios que respaldaba a Miguel resultó invencible. La batalla fue feroz, pero el resultado, predeterminado. Los rebeldes perdieron. Completamente, incondicionalmente, sin derecho a revisión de sentencia. Esto se refiere a una pregunta que atormenta a los teólogos durante siglos. ¿Sabía Lucifer que perdería? ¿Comprendía desde el principio que la rebelión estaba condenada? ¿O realmente creía en la victoria? Algunos investigadores afirman, Lucifer era perfectamente consciente de sus posibilidades, pero la soberbia era tan grande que prefirió intentarlo y perder antes que resignarse sin luchar. Mejor caer en batalla que vivir en sumisión. Tal es la lógica del soberbio. La derrota se convirtió en catástrofe no solo militar, sino personal. Lucifer perdió todo, absolutamente todo lo que constituía su esencia.
la belleza que eclipsaba las estrellas, perdida. La gloria que compartía con Dios, arrebatada. El estatus del primer querubín, quitado. El lugar ante el trono, ocupado por otro. Incluso su apariencia externa cambió hasta volverse irreconocible. Esto se refiere al castigo más terrible que se puede imaginar para un ser cuya grandeza era parte de su personalidad. Lucifer no solo perdió la guerra, dejó de ser el mismo. El ángel hermoso se transformó en algo horrible. El portador de luz se convirtió en encarnación de las tinieblas. Quien brillaba más que todos se sumergió en la oscuridad. La transformación fue completa e irreversible. La Biblia no da una descripción detallada de cómo exactamente cambió la apariencia de Lucifer, pero la tradición ha preservado múltiples versiones. Unos hablan de cuernos y pezuñas, otros de escamas y garras, otros de alas ennegrecidas y desgarradas. Pero todos coinciden en una cosa. Lo que alguna vez fue encarnación de perfección se convirtió en encarnación de horror. La belleza se transformó en fealdad, la luz en sombra, la grandeza en grotesco. Esto se refiere al simbolismo del castigo. Dios no solo privó a Lucifer del poder, lo privó de aquello de lo que más se enorgullecía. ¿Lucifer se enorgullecía de su belleza? Que se vuelva repulsivo. ¿Se enorgullecía de la cercanía al trono? Que sea expulsado lo más lejos posible. ¿Se consideraba igual al Creador? Que sepa cómo es estar en el fondo mismo de la creación. Y aquí hay un detalle importante que muchos pasan por alto. Lucifer fue arrojado no a la tierra, sino bajo ella. Esta es una aclaración fundamental. No recibió ni siquiera el derecho de estar en la superficie, entre los humanos y la naturaleza. Su lugar fue determinado más abajo, en el abismo, en el infierno, en la profundidad más honda donde no penetra la luz. No solo expulsión de los cielos, expulsión a lo opuesto de los cielos. Esto se refiere a la geografía del mundo espiritual que describe la Biblia. Los cielos, arriba, lugar de luz, gloria, presencia de Dios. La tierra, en medio, lugar de los humanos, pruebas, elección. El infierno, abajo, lugar de oscuridad, sufrimientos, ausencia de Dios. Y Lucifer fue enviado al fondo, desde el punto más alto de la creación al más bajo. La caída no fue solo vertiginosa, fue infinita en sus consecuencias. Desde ese momento, Lucifer y sus seguidores se convirtieron en habitantes del infierno. No huéspedes, no prisioneros, habitantes. Residentes permanentes de un lugar creado para castigo y tormentos. Lugar donde no hay esperanza, no hay luz, no hay posibilidad de regresar. Lugar del cual no existe salida. El infierno se convirtió en su hogar, para siempre. Esto se refiere a lo definitivo de la sentencia. Cuando un humano peca, tiene oportunidad de arrepentimiento, perdón, redención. Dios es misericordioso con las personas, da segunda oportunidad, tercera, infinitas intentos de corregirse. Pero para los ángeles caídos no existe tal posibilidad. Su elección fue hecha de una vez por todas. Su destino sellado. Lucifer nunca regresará a los cielos, nunca recuperará la belleza perdida, nunca recibirá perdón. Lucifer se convirtió en amo del infierno, no por su voluntad, no como recompensa, más bien como burla del destino. Quería un trono en los cielos, recibió un trono en el infierno. Quería gobernar el mundo de luz, pasó a gobernar el mundo de tinieblas. Quería ser igual a Dios, se convirtió en lo opuesto a Dios. La ironía del castigo es obvia. Obtuvo poder, pero ¿qué precio pagó por él? Esto se refiere a la paradoja que hace la historia de Lucifer especialmente trágica. Logró su objetivo en forma pervertida. Sí, es gobernante. Sí, tiene súbditos, demonios y diablos, aquellos mismos ángeles caídos que lo siguieron. Sí, posee poder en sus dominios, pero este poder es sobre un mundo de sufrimientos.
Es un reino sin alegría, sin esperanza, sin futuro. Es rey, pero rey de un basurero. Señor, pero señor de la desesperación. Después de la expulsión, Lucifer adquirió múltiples nombres: Diablo, calumniador, acusador; Satanás, oponente, enemigo; Woland, soberano; Tentador, quien empuja al pecado; Leviatán, monstruo marino, símbolo del caos. Cada nombre refleja alguna faceta de su nueva esencia. Ya no es solo un ángel caído, es encarnación del mal en todas sus manifestaciones. Enemigo multifacético que lleva múltiples máscaras, pero la esencia sigue siendo una: destrucción, engaño, odio. La caída lo cambió todo. Lucifer, alguna vez el primer querubín ante el trono de Dios, se transformó en la absoluta antítesis de sí mismo. Amo del infierno, ese es su nuevo título. No honorífico, no ganado en gloriosa batalla, sino dado como sentencia. Gobierna donde nadie querría estar. Administra un lugar donde solo reina dolor, oscuridad y desesperación. Y lo más terrible, es para siempre. Esto se refiere a la realización pervertida de sus ambiciones. Lucifer quería un trono, lo obtuvo. ¿Quería poder? Lo tiene. ¿Quería súbditos? Aquí están, demonios y diablos, aquellos mismos ángeles que creyeron sus palabras y se rebelaron junto a él. ¿Pero a qué precio obtuvo este poder? Es rey del Averno, monarca de la desesperación, señor de los malditos. Su reino es la antítesis del paraíso, un lugar al que se llega no por méritos, sino por pecados. Sus súbditos no son servidores leales, sino desterrados como él mismo. La jerarquía del mal se estableció rápida y cruelmente. En la cima, el propio Lucifer, amo, jefe, quien lleva la responsabilidad de todo lo que sucede en el infierno. Abajo, sus secuaces, ángeles caídos transformados en demonios y diablos. Cada uno recibió su papel en esta máquina infernal. Unos tientan a los humanos al pecado, otros torturan almas de pecadores, otros esparcen el mal en el mundo. Hay organización, pero es organización de destrucción, no de construcción. Esto se refiere al simbolismo de la pérdida de las alas. Cuando Lucifer cayó del cielo, no solo perdió belleza y gloria, perdió sus alas. Aquellas mismas alas que le permitían volar en los cielos, acercarse al trono de Dios, moverse entre mundos con ligereza y gracia. Las alas, símbolo de libertad, altura, cercanía a Dios. Y ya no están. Está encadenado al infierno, no puede elevarse, no puede regresar. La pérdida física refleja la pérdida espiritual. Algunas representaciones muestran a Lucifer con alas mutiladas, desgarradas, quemadas, ennegrecidas. Otras afirman que las alas desaparecieron completamente, dejando solo cicatrices en la espalda como recordatorio de lo que alguna vez fue. Otras dicen que en lugar de alas angelicales aparecieron alas de murciélago, curtidas, horribles, incapaces de elevarse a los cielos. En cualquier caso, el mensaje es claro: el camino de regreso está cerrado. Para siempre. Esto se refiere a la multiplicidad de nombres que Lucifer recibió después de la caída. Cada nombre es una máscara, un rol, un aspecto de su nueva esencia. Diablo, del griego diabolos, que significa calumniador, acusador. Acusa a las personas ante Dios, señala sus pecados, exige castigo. Es quien busca debilidades y las explota, quien susurra dudas y destruye la fe. Satanás, nombre que traducido significa oponente, enemigo. Se opone a Dios no con fuerza, sino con astucia. No con ataque directo, sino a través de la tentación de las personas. Cada humano que cede al pecado es una pequeña victoria de Satanás sobre el Creador. Cada alma que elige el mal en lugar del bien es otro punto a su favor. Libra una guerra que perdió en los cielos, pero continúa en la tierra. Esto se refiere al nombre Woland.
soberano, Señor. Este nombre subraya su estatus como gobernante de las fuerzas oscuras. No es solo un espíritu maligno, es organizador, estratega, quien dirige todo un ejército de demonios. Tiene planes, objetivos, métodos. No actúa caóticamente. Construye un sistema a través del cual el mal penetra en el mundo metódica y planificadamente. Tentador, quizás el más preciso de todos los nombres. Describe su táctica principal: no forzar, sino seducir. No ordenar, sino proponer. Es maestro de la persuasión, psicólogo de más alto nivel que sabe qué palabras afectarán a cada persona específica. No dice, haz el mal, dice, no es tan malo, todos lo hacen, lo mereces, Dios no se enterará. La tentación es su arte. Esto se refiere al nombre Leviatán, monstruo marino de los textos bíblicos, símbolo del caos y la destrucción. Este nombre indica su naturaleza como fuerza que se opone al orden. Dios creó el mundo del caos, estableció leyes, armonía, estructura. Leviatán es el retorno al caos, la destrucción del orden, la inmersión del mundo de vuelta al abismo. Es encarnación de lo que existía antes de la creación y lo que espera después de la destrucción. Cada nombre revela una nueva faceta. El diablo acusa, Satanás se opone, Wolan gobierna, el tentador seduce, Leviatán destruye. Y todo esto es el mismo ángel caído que alguna vez fue Lucifer, portador de luz. La multiplicidad de nombres muestra cuán compleja y multifacética es su naturaleza maligna. No es un villano unidimensional de cuento. Es un enemigo que lleva 1000 máscaras y ataca desde 1000 direcciones. Esto se refiere a la pregunta, ¿por qué tantos nombres? Porque el mal es multifacético. Viene en diferentes formas, con diferentes pretextos, con diferentes promesas. A veces parece justicia, diablo acusador. A veces como libertad, tentador. A veces como fuerza, Wolan. A veces como orden natural de las cosas, Leviatán. Lucifer aprendió a cambiar de forma porque el ataque directo no funciona. Se necesita camuflaje. Se necesita adaptación. Se necesita ser quien esperan para entrar desapercibido. Sus secuaces, demonios y diablos, trabajan bajo el mismo esquema. Cada uno se especializa en cierto pecado, cierta debilidad humana. Uno empuja a la ira, otro a la lujuria, otro a la avaricia, otro al orgullo. No es mal caótico. Es una campaña organizada para destruir almas humanas. Cada demonio tiene su territorio, su especialización, sus métodos. El infierno funciona como una corporación con estructura clara y distribución de responsabilidades. Esto se refiere a la verdad terrible. Después de la caída, Lucifer no solo sufre en el infierno, actúa activamente. No se rindió, no se resignó, no reconoció la derrota. Continúa la guerra con otros medios. Si no puede vencer a Dios directamente, corromperá su creación. Si no puede volver a los cielos, arrastrará al infierno tantas almas humanas como sea posible. Venganza, rencor, deseo de causar dolor, eso es lo que lo mueve ahora. Y los múltiples nombres son múltiples formas de lograr su objetivo. La historia de Lucifer no se quedó solo en los textos sagrados. Penetró en la cultura, el arte, la literatura, y obtuvo allí una nueva y aterradora vida. La imagen más brillante y memorable del ángel caído fue creada por el poeta italiano de principios del siglo XIV, Dante Alighieri, en su legendario poema La Divina Comedia. Esta obra, que describe el viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, se volvió tan influyente que muchas representaciones del más allá hasta hoy se basan precisamente en sus descripciones. Esto se refiere al momento en que la teología se transformó en arte visual. Dante no solo recontó las historias bíblicas, creó una geografía detallada del infierno con 9 círculos, cada uno destinado a un tipo específico de pecadores.
Y en el fondo mismo, en el centro del último, noveno círculo, en el punto más bajo de toda la creación, se encuentra Lucifer. No en fuego, como muchos piensan, en hielo eterno. La imagen creada por Dante impresiona por su oscuridad y grandeza simultáneamente. Lucifer es un monstruo gigantesco, congelado hasta la cintura en el lago helado Cocito. Es tan enorme que sus dimensiones son comparables a una montaña. Una criatura de proporciones colosales que alguna vez fue el más hermoso de los ángeles, ahora transformada en monstruo aterrador, eternamente encerrado en hielo en el fondo de todos los infiernos. Esto se refiere al simbolismo del hielo en lugar del fuego. ¿Por qué Dante colocó a Lucifer no en llamas, sino en frío? Porque el hielo es ausencia de amor, odio congelado, completa antítesis del calor divino. El fuego al menos da luz y energía, aunque queme. El hielo es oscuridad absoluta, inmovilidad, muerte. Lucifer está congelado en su malicia, petrificado en su caída, no puede moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Castigo eterno en inmovilidad eterna. Lucifer en la descripción de Dante tiene 3 cabezas y 3 bocas, parodia de la Santísima Trinidad. Donde Dios es trino en amor, allí Lucifer es trino en odio. Cada boca mastica eternamente al mayor traidor de todos los tiempos. En la central, la más grande, Judas Iscariote, quien traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. En las 2 laterales, Bruto y Casio, asesinos de Julio César, quienes traicionaron a su gobernante y amigo. Esto se refiere a la lógica del castigo que construyó Dante. ¿Por qué precisamente estos 3? Porque cometieron el grado supremo de traición. Judas traicionó a Dios. Bruto y Casio traicionaron el poder terrenal. Lo divino y lo humano, ambas esferas representadas. Y los 3 sufren eternamente en las bocas de quien mismo se convirtió en el mayor traidor, Lucifer, quien traicionó a su creador. Los detalles de la descripción causan horror incluso en el lector moderno. Lucifer agita continuamente 6 alas, no para volar, sino produciendo viento que congela el lago aún más. Sus propias alas crean la prisión de la cual no puede escapar. Llora con 6 ojos, y las lágrimas se mezclan con la sangre de los pecadores que fluye de sus bocas. Repugnante, aterradora imagen de tormentos eternos. Esto se refiere a la genialidad de Dante como artista de la palabra. Tomó el concepto teológico abstracto ángel caído y lo transformó en imagen concreta, tangible, que se puede ver, casi sentir. Cada detalle trabaja para la impresión general. Dimensiones gigantescas muestran la antigua grandeza, la fealdad, el grado de caída, el hielo, la muerte espiritual, las 3 bocas, la parodia pervertida de la divinidad, la devoración de traidores, la justicia del castigo. La influencia de la Divina Comedia en las representaciones de Lucifer es imposible de sobreestimar. Antes de Dante existían descripciones dispersas, alusiones vagas, tratados teológicos. Después de Dante, apareció una imagen clara que se grabó en la conciencia de millones. Artistas del Renacimiento pintaban a Lucifer exactamente así. Escultores creaban imágenes según esta descripción. Escritores de épocas posteriores partían de la imagen dantesca, incluso si cambiaban detalles. Esto se refiere a la transformación de la teología en cultura popular. Dante hizo el infierno accesible, comprensible, visualizado. Una persona común, que nunca había leído tratados teológicos, podía leer la Divina Comedia y obtener una representación clara de la estructura del más allá, de los tipos de pecados y sus castigos, de la naturaleza del mal. El poema se convirtió en una especie de enciclopedia popular de la escatología cristiana. La imagen de Lucifer en Dante es la culminación de la historia de la caída en su forma más dramática. Del portador de luz, primer querubín, favorito de Dios, hasta monstruo congelado en hielo en el fondo mismo de la creación. De la cima de la creación hasta su punto más bajo.
de la belleza a la fealdad, de la libertad al encarcelamiento eterno. No se puede caer más bajo, no se puede sufrir más. Este es el fondo absoluto, el punto final del cual no hay salida. Esto se refiere a la advertencia que contiene esta imagen. Dante no solo contaba una historia terrible para entretenimiento, mostraba las consecuencias de la soberbia, la traición, la rebelión contra Dios. Lucifer en su poema no es un héroe romántico rebelde, no un revolucionario noble. Es una criatura miserable, sufriente, eternamente encerrada en el hielo de su propio odio. Es una lección sobre a qué conduce el deseo de ser igual a Dios. Es una demostración de que el pecado no se castiga condicionalmente, sino literal y terriblemente. El lago Cosito, en el que está congelado Lucifer, lleva el nombre del río del llanto y los lamentos. Este mismo lugar es encarnación de la desesperanza. Aquí no hay fuego que al menos caliente. No hay movimiento que dé esperanza de cambios. Solo hay frío eterno, inmovilidad eterna, masticación eterna de traidores en tres bocas repugnantes. Dante creó la imagen del infierno no como lugar de tormentos ruidosos, sino como lugar de inmovilidad absoluta y aterradora. Y en el centro de esta inmovilidad, Lucifer, antiguo portador de luz, ahora simplemente un enorme, sufriente, odioso monstruo que mismo se convirtió en prisión para sí mismo. Este es el camino que recorrió Lucifer, del portador de luz al señor de las tinieblas. Del primer querubín ante el trono de Dios hasta el monstruo congelado en hielo en el fondo del infierno. Una historia que comenzó con soberbia y terminó en castigo eterno. Esta historia no es solo un mito antiguo. Es una advertencia sobre a qué conduce el deseo de ser más alto de lo que eres, sobre cómo la belleza y la perfección pueden convertirse en maldición si permites que la soberbia tome el control, sobre que incluso el más cercano a Dios puede caer si toma la decisión equivocada. Si este vídeo les hizo reflexionar, si descubrieron algo nuevo sobre la historia bíblica, den like. Compartan este vídeo con quienes les interesen los misterios de las Sagradas Escrituras. Suscríbanse al canal y asegúrense de tocar la campanita para no perderse nuevas historias sobre lo que está oculto en los textos antiguos. En los comentarios escriban: ¿sabían antes que el nombre Lucifer significa portador de luz? ¿Les sorprendió la historia de su caída? ¿Qué otros misterios bíblicos les interesan? Hasta pronto y recuerden, cada historia en la Biblia lleva un profundo significado que es importante también hoy.